nosotros vemos aquí esta imagen. Claro, por supuesto que no, no es una foto real. Esto es una fantasía, esto tiene algo de realidad. Vemos el antiguo Egipto y un ovni, un platillo volador, pero grande, una especie de nave nodriza. ¿Esto es simplemente una fantasía? ¿O habrá algo de realidad en esto? El tema de los ovnis es una cuestión moderna. ¿Es cuestión de simplemente que se lo ha inventado alguien, las películas? ¿Hay algo real atrás del tema ovni? ¿Y antiguamente qué? Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Tiene algo que ver con la venida del falso Mesías, el tema ovni? Vamos a empezar, ya que estamos en tema de Egipto, vamos a empezar con una parte de un libro. Los secretos de la Gran Pirámide, de George Barbarin. ¿Qué dice? Bueno, las coincidencias de las profecías, segunda parte, esto es algo que se ha presentado hace ya muchos años. Y dice, el secreto de la Gran Pirámide. Según algunos expertos, las galerías de la Gran Pirámide marcan una cronología histórica que señalarían algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Es decir, una profecía escrita en piedra. ¿Pero de parte de quién? Esto de las pirámides, el antiguo Egipto, ¿es algo divino? ¿Es de Dios? ¿Qué pasó en Egipto? Una vez estuvo el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, y lo sacó de ahí. ¿Por qué? ¿La religión egipcia es inspirada por Dios o es del otro lado? ¿O es del lado oscuro? ¿O es de Satanás? Está más que claro, bíblicamente está más que claro que no es de Dios. Entonces, si había profecías aquí, ¿de quién eran estas profecías? ¿Eran de Dios? ¿Venían de parte de Dios o venían de parte del ángel caído? Dice, George Barbarin, investigador y escritor, escribió El secreto de la Gran Pirámide. Habla de las fechas que están señaladas en los pasillos y cámaras de la pirámide. Según él, están escritas fechas desde el nacimiento de Cristo, lo sitúa 4 años antes de Cristo, y es correcto, en el 4 antes de Cristo, hasta hechos como la Primera Guerra Mundial, etc., los cuales ya se han cumplido. La última fecha que está marcada es 2030 o 2031, señalándola como el fin de los tiempos. 2030 o 2031, hasta por ahí llega. Y si esto está escrito en la Gran Pirámide, estamos hablando de por lo menos 4.000 años. Por lo menos. Es algo muy antiguo. ¿Satanás ya sabía cuándo era el fin del mundo? Ya lo vimos como en la creación, nos acaba de mostrar Antonio, en la creación ya estaban marcados los 6.000 años. Satanás fue el que instigó el pecado, así que sabe muy bien cuándo concluían los 6.000 años. Satanás lo sabe, todo eso. Pero vamos a ir un poco a este tema de si las otras religiones y en otras culturas también esperaban a alguien, un salvador, un prometido, un Mesías, un redentor. Maitreya, el Cristo. Esto que vamos a ver ahora es más moderno. Vamos a empezar con cuestiones que han surgido hace muy poco, porque aquí tenemos como una mezcla. Maitreya, luego veremos de dónde viene, y el Cristo. El Cristo ya sabemos quién es. Es un tema bíblico, es un tema de la profecía hebrea que se cumplió con Jesús. El ungido, el Mesías, eso es Cristo en griego, digamos. Mesías es hebreo, Cristo es griego, ungido. ¿Qué es esto de Maitreya el Cristo? Esto es muy actual. No tenemos un planeta B, la marcha por el clima, todo este tema de la casa común, todo este tema de que estamos destruyendo el planeta y o hacemos algo o alguien nos salva o no tenemos nada que hacer. ¿Qué es esto? Share International, ¿no? Esto es de Puerto Rico, pero en realidad esto viene desde Inglaterra, Estados Unidos, está por todo el mundo. En medio de la guerra, el temor y la hambruna, existe una nueva esperanza en el mundo para todos nosotros. ¿Qué es esto? La reaparición del Cristo y los maestros de la sabiduría. Aquí tenemos un libro, Benjamin Creme.
Es un libro que ya tiene muchos años. La reaparición del Cristo y los maestros de sabiduría. ¿Y quiénes son estos maestros de sabiduría? ¿Y quién es este Cristo que habla aquí? Porque le llama también Maitreya el Cristo. ¿Qué parece esa imagen del libro? ¿A qué les hace? Un árbol, dice. También puede ser. ¿Qué más? Agua puede ser. Parece una bomba atómica. El emerger de Maitreya, el instructor del mundo. Otro libro de Benjamin Graham. El instructor del mundo. Aquí lo tenemos a este hombre, murió hace poco, de Inglaterra, que fue el que, según él, tenía que preparar el camino para el emerger, para la aparición de este ser, de Maitreya, o Cristo. ¿Es Jesús? Esto fue en Nairobi, en 1981, por ahí. Supuestamente hizo una aparición. Dice que hubo muchas sanaciones, eso dicen. No hay nada muy confirmado, pero aparentemente este ser apareció y así como apareció, desapareció. Pero en un momento volverá a aparecer ante el mundo entero. ¿Para qué? Para salvar el mundo, el instructor del mundo. Inclusive dicen que este Maitreya en realidad era el maestro espiritual de Jesús. ¿Eso es algo que tiene que ver con la Biblia? Pues nada. Pero este movimiento que tiene que ver con la nueva era, ya es del siglo pasado, ha tenido mucha repercusión y no es el único. Aquí tenemos el Cristo de la nueva era. ¿Qué es esto? Este tipo de imágenes. Tipo Cristo, pero muy coloridas, muy de nueva era. ¿Saben qué es la nueva era? Bueno, vamos a ver un poco luego. Aquí tenemos otra imagen. Son este tipo de imágenes. Hablan del Maestro Jesús. ¿Es el Jesús de la Biblia? Pues la Biblia no la usan. Aquí tenemos otra imagen. Todo muy colorido, muy atractivo. Muy nueva era. Así es la nueva era. Mucho color, como muy hippie. Tiene mucho éxito, ha tenido mucho éxito, especialmente en Estados Unidos, en Europa, desde el siglo pasado, en especial con las mujeres, por sobre todo. Ahí nos habla el Maestro Jesús, sus colores, dicen, son el blanco y el dorado, dicen otras cosas. Maestro ascendido Jesús de Nazaret. Maestro ascendido. ¿Qué es esto de un maestro ascendido? En la Biblia nos dice que Jesús es el maestro, el único maestro. Aquí ya hablan de un maestro ascendido. Y esta es otra imagen del Maestro Jesús de la nueva era. Esta quizás recuerde mucho a una imagen muy conocida del catolicismo. Esta imagen, Santa Faustina Kowalska, esta monja polaca, tiene ya muchas décadas. Fue como justo aparece cuando empieza a surgir en gran manera el movimiento de la nueva era. Y esta imagen, muy colorida, fue como una imagen precursora de estas imágenes de Jesús de la nueva era. Aparece en los años 50, por ahí. El famoso Jesús de la coronilla de la Divina Misericordia, que uno puede ver en muchas casas, en las puertas, porque según lo que le decía esta monja, había una gran protección y bendición para los que usaran esta imagen. La Biblia habla de las imágenes, ¿no? Pero aquí tenemos como un comienzo de un tipo de imágenes de Jesús que luego adoptan totalmente el mundo que ya no es bíblico, que ya no es de Dios, que es la nueva era. Esto vino a través de esta monja católica de Polonia. Vamos a ver algo más de este estilo, el Cristo cósmico. ¿Han oído hablar de esto? ¿De dónde comienza esto del Cristo cósmico? Este sí es un sacerdote, jesuita, Teilhard de Chardin. Fue muy polémico, controversial, tampoco nunca lo excomulgaron, pero fue polémico. Y hablaba del Cristo cósmico, la vida cósmica, por el padre Teilhard de Chardin. Aquí tenemos, este es un libro escrito por otra persona, pero sobre Teilhard de Chardin, inmanencia y trascendencia del Cristo cósmico. ¿Qué es esto? Es un símbolo griego, la omega, porque él hablaba del punto omega. Que todos nos transformamos, el universo entero tiene que alcanzar ese punto omega, que es el Cristo cósmico. Todos nos transformamos en Cristo, todos somos Cristos. ¿Eso es bíblico?
Es uno de los hombres también, esto ya tiene más años que lo que vimos antes, es del siglo pasado y de principios del siglo pasado, mediados, y es uno de los grandes precursores de la nueva era, de los más usados por la nueva era, pero es un sacerdote católico. Y hablaba de un Cristo cósmico, es decir, universal, donde todo el universo va evolucionando hasta transformarse en Cristo.